¿Fuera en un día? La voz de Paloma retumbó en la cocina como un trueno en pleno desierto. Yo estaba parada junto al fregadero con un trapo de cocina en las manos y los últimos platos del desayuno, aún goteando agua que capturaba la luz del mediodía. Mis dedos se apretaron sin pensarlo. La artritis tiene su propio ritmo, lenta para calentar, rápida para castigar, y un pinchazo subió por mis nudillos como si las palabras mismas tuvieran espinas. Mateo ni siquiera levantó la vista de la tostada que estaba embadurnando con mantequilla de maní. Las abuelas de verdad no viven a costillas de su familia, dijo como si estuviera recitando un hecho de un libro de escuela. Tenía 15 años y era más alto que yo por toda una cabeza, el mismo chico a quien le bajé la fiebre y le até los zapatos cuando eran del tamaño de mi palma. No me miró a los ojos. No necesitaba hacerlo. La frase aterrizó justo donde apuntaba. Me llamo Isolda Rivera. Tengo 69 años. Soy una contadora jubilada de un hospital que todavía puede leer un libro de cuentas como otros leen un rostro. He contado pesos durante décadas. Esta mañana conté respiraciones. Paloma plantó una mano en la isla de la cocina, la misma que yo había engrasado y pulido el mes pasado. La misma donde se celebraban las buenas notas y se discutían las listas de compras. ¿Me oíste?, dijo. Un día. Ya no aguanto más. Los vecinos murmuran. Mis amigas preguntan. No es sano. Sano, repetí, oyendo lo bajito que sonaba mi voz. Es un truco que el cuerpo aprende cuando has pasado años esquivando los humores ajenos. Mantén la voz baja. Mantén las aguas tranquilas. Presioné el trapo contra el mostrador para que mi mano no temblara. Una media luna húmeda oscureció la piedra. «Esta es mi casa», dije. Paloma rió corto y brillante como un efecto de sonido. ¿Tu casa, mamá? ¿Has estado quedándote aquí 3 años? Sin pagar renta. No lo tuerzas. Te he mantenido. Te he dado de comer. Te he puesto un techo sobre la cabeza. Se sacudió una migaja de la blusa como espantando una mosca. La palabra mamá cayó mal en mi pecho. Tiene bordes filosos cuando se usa así como una herramienta en vez de un nombre. Mateo empujó su plato y se recargó en el marco de la puerta, brazos cruzados. Imitaba la postura de su madre sin darse cuenta. Mis amigos piensan que es raro que vivas aquí. Agregó ojos en sus zapatos. La abuela de Jason tiene un departamento. Lo lleva a Puerto Vallarta. Tú solo haces que la casa huela así a naftalina. Miré al chico y vi 2 cosas a la vez. El niño pequeño dormido en mi hombro, después de una pesadilla con lobos, y este adolescente larguirucho, que había aprendido así a hablar el idioma de su madre. Distancia, rechazo la crueldad. Fácil de un encogimiento de hombros. ¿A dónde quieres que vaya?, pregunté. La pregunta era simple. Mi voz no lo era. La boca de Paloma se suavizó, pero solo como una navaja cuando cambia la luz. Hay programas. Lugares para mayores. Ayudan a la gente que no puede planear. Ya busqué en Google. Deslizó su teléfono por el mostrador con una lista que ya tenía preparada cada enlace, una solución pulcra al problema que era yo. Pensé en las noches que le di acetaminofén a Mateo, cuando Paloma trabajaba tarde en los turnos extras en el hospital, que endurecieron mi espalda baja y ablandaron mis ahorros en las horas pasadas en esta cocina, con la radio barata encendida revolviendo sopa y fingiendo que el mundo era más callado de lo que era. Construimos habitaciones con pequeños rituales. Nos mudamos a ellas sin notarlo. Despertamos una mañana y descubrimos que alguien más ha cambiado las cerraduras. No discutí. Los números me han enseñado que discutir con los sentimientos de la gente es como discutir con el clima. No detiene la tormenta y te hace ver tonta por gritarle a la lluvia. En cambio, dejé el trapo y me limpié las palmas en mis jeans. El denim estaba cálido donde mi cuerpo había guardado el calor contra él. Afuera un camión de entregas pasó traqueteando y dejó la casa temblando a su paso. Un día dijo Paloma de nuevo como si la repetición pudiera hacerla misericordiosa. «Lo digo en serio». «Lo sé», dije.
y lo sabía. Mi habitación está al fondo del pasillo, la pequeña con la ventana que ve un pedazo del mezquite del vecino, y la esquina del jardín donde el pasto nunca prende. Caminé hacia allá sin prisa. He descubierto que la prisa se siente como culpa para la gente que quiere que te disculpes por existir. En el estante del closet había una caja de zapatos con una liga alrededor. Debajo de la caja, pegada a la pared, donde el polvo no se acumula, estaba una carpeta manila sellada. La puse ahí el día que me mudé y le eché un suéter encima como manta. El papel es más paciente que las personas. Cuando regresé a la cocina, Paloma estaba al teléfono, el filo en su voz, redondeándose para un público. Mateo se había ido a la sala tecleando un juego con el volumen bajo, fingiendo no escuchar mientras oía todo. Puse la carpeta en la isla. Hizo un sonido suave como el de un pájaro al aterrizar. Paloma frunció el ceño. «¿Qué es eso? ¿Tus recetas?» «No empieces, mamá. No puedo. No soy yo quien tiene 24 horas», dije y puse mi mano en el sello. La carpeta se quedó cerrada en el mostrador después del desayuno, pero su peso me siguió por el pasillo hasta mi cuartito. Cerré la puerta y me recargué en ella dejando que el silencio me envolviera. El silencio se había convertido en mi compañero más fiel estos últimos 3 años. Cuando me mudé a la casa de Paloma, ella insistió en que tomara el dormitorio pequeño del fondo, el que daba six a la cerca y al mezquite del vecino. Dijo que era más acogedor, que me sentiría más cómoda con mi propio espacio. Recuerdo haber asentido diciéndome que era temporal, solo hasta que ella se pusiera de pie otra vez. En ese entonces todavía pensaba en el espacio como un refugio. Tenía una cama individual con un edredón que traje de mi viejo departamento, un tocador demasiado angosto para toda mi ropa, y una silla bajo la ventana donde podía leer por las tardes. Pero una habitación que te encoge tiene su modo de enseñarte tu lugar. Cada año parecía más chica, aunque las paredes nunca se movieran. Las primeras señales fueron sutiles. Paloma empezó a poner reglas. No leyes dichas de frente, sino reglas que aprendías por cómo entrecerraba los ojos cuando tomabas la toalla equivocada o ponías el volumen de la tele demasiado alto. Mamá, las toallas buenas son para invitados. Mamá, no uses ese yogur, es para el almuerzo de Mateo. Mamá, mantén la televisión baja. Los vecinos oyen. Eran correcciones chiquitas apiladas una sobre otra como ladrillos, hasta que me encontré caminando de puntitas en una casa que yo había ayudado a salvar. Siempre he sido cuidadosa con las cosas ajenas. Años como contadora en el hospital me enseñaron respeto por el orden, por las pertenencias, por el trabajo invisible detrás de cada factura pagada. Pero era diferente que me recordaran que mi presencia necesitaba manejo constante, que siempre estaba así un pasito de ser demasiado. Al principio resistí. Reacomodaba la despensa para que las cosas encajaran mejor, o movía una silla unos centímetros para que la luz cayera mejor sobre la alfombra. Paloma lo notaba en horas su voz cortante. «Mamá, por favor, no toques el arreglo. Nos funcione a nosotros, nos funciona a nosotros, nunca a mí». Eventualmente dejé de ajustar nada. Mis manos se quedaban cruzadas en mi regazo, incluso cuando me picaba enderezar un marco. La televisión se convirtió en otro campo de batalla. Me gustaba ver las noticias de la noche a las 7, igual que en mi departamento. Paloma prefería silencio durante la preparación de la cena, así que me compró unos audífonos y sugirió que usara mi teléfono para ver. «Es más fácil así», dijo. «¿Más fácil para quién?», quedó sin decir. Creo que el momento en que sentí de verdad que la habitación se encogía fue un domingo por la tarde cuando Mateo tuvo amigos. Había horneado un pastel desde cero, una tradición de mi madre. Cuando lo saqué, la sonrisa de Paloma se congeló. «Mamá, quizás guárdalo en tu cuarto hasta que se vayan», susurró. «A los chicos no les va lo casero». El pastel se enfrió intacto en mi tocador mientras oía risas flotar desde la cocina. No siempre fue así. Antes de mudarme aquí tenía mi propio lugar.
Un departamento modesto con alfombra beige y un balcón que daba a las sierras. Nada grandioso, pero era mío. Pagaba cada cuenta a tiempo, conocía los nombres de mis vecinos, hasta tenía un jardincito de hierbas en macetas. La independencia tiene un sabor a albahaca en las yemas vapor, subiendo de tu propia tetera el simple derecho de poner la radio tan fuerte como quieras. Lo dejé por voluntad propia. Paloma llamó llorando diciéndome que el banco se acercaba, que no podía sola con Mateo, después del divorcio. Mi corazón respondió antes que mi cabeza. Vendí el departamento, liquidé lo que tenía y le dije que ayudaría. Pensé que entraba como apoyo, no que bajaba a la invisibilidad. Ahora cada rincón de esta casa me recordaba ese intercambio. La cocina con sus reglas no dichas. La sala donde mis fotos estaban guardadas en cajones en vez de en las paredes. Hasta el pasillo forrado de fotos familiares que paraban antes de incluirme, como si mi parte en la historia hubiera terminado hace años. De vuelta en mi cuartito miré alrededor a las piezas que todavía llamaba mías, el edredón, el tocador angosto, la silla junto a la ventana. Eran islas flotando en un mar que ya no me pertenecía. Pasé la mano por el edredón trazando las puntadas que mi madre hizo décadas antes. Ella había sido una mujer de dobles turnos que mantenía la cabeza baja, que creía que el sacrificio era amor. Heredé sus manos y tal vez su silencio. Pero el silencio no me había salvado aquí. Solo me había hecho más chica. Abrí el cajón superior del tocador y vi la caja de zapatos donde guardaba fotos viejas, yo sosteniendo a Mateo bebé Paloma en su graduación de la universidad, los tres en la feria del pueblo antes de que todo se endureciera. Solía pensar que esas memorias les recordarían quién era yo. Últimamente las veía solo para recordármelo a mí misma. La casa más allá de mi puerta zumbaba con la vida que Paloma curaba, una vida sin lugar para mí, excepto en esa habitación que se encogía. Pero la carpeta en la isla de la cocina seguía ahí, esperando. El papel no se encoge. El papel no se inmuta cuando alguien te llama carga. Y mañana por la mañana ese papel hablaría más fuerte que cualquier toalla, cualquier regla de televisión, cualquier corrección susurrada. La carpeta en la isla no apareció de la nada. Nació la noche en que mi teléfono sonó a las 11:47 p.m. 3 años atrás, cuando el trueno rodaba por la Sierra Madre y el balcón de mi departamento brillaba con lluvia. Estaba haciendo té que no necesitaba cuando el nombre de Paloma iluminó la pantalla como una bengala. «Mamá, no sé qué hacer». Su voz era la de su infancia, alta, entrecortada, la que solía rogarme que revisara el closet por monstruos. No empezó con detalles. El pánico rara vez lo hace. Entre sollozos venían fragmentos: el banco, cartas, multas por atraso. Javier dejó de dijeron embargo. Dejé la tetera y presioné el teléfono cerca como si pudiera estabilizarla a través del altavoz. «Respira hondo», dije. «Dime que está por escrito». Había un aviso de incumplimiento. Un montón de servicios sin pagar una cuenta de impuestos con un sello rojo que me hundió el estómago. Le pedí que mandara fotos. Las pantallas iluminaron la oscuridad, saldos, fechas. Vencido en total. Había pasado décadas como contadora en el hospital. Los números tienen personalidades. Estos ya tenían el abrigo puesto y estaban a medio camino de la puerta. «Ven mañana por la mañana», dije. «Trae todo». A las 8 llegó con Mateo, aún en pijama, su cabello una corona suave y salvaje. Se acurrucó en mi sofá con una manta mientras esparcíamos papeles por la mesita. Le hice avena como le gustaba y la puse a su lado con una sonrisa. Todavía era lo suficientemente chico para sonreír de vuelta sin pensarlo. Paloma se sentó recta como una estudiante, a punto de reprobar un examen. Siempre había sido buena con la gente, peor con la letra chica. Alineé los avisos por fecha e hice lo que mejor sé. Convertí una tormenta en un libro de cuentas. «Aquí está la verdad», dije con gentileza.
Estás atrasada en la hipoteca e impuestos y el banco empezó el proceso. Tu crédito ha sufrido. Aunque te pongas al día, quizás no califiques para refinanciar a tiempo. Su rostro se arrugó. No puedo perder la casa, mamá. Mateo por fin le gusta su escuela. No lo puedo sacar otra vez. Fuimos al banco, de todos modos nos sentamos frente a una mujer con ojos amables y una carpeta ya empezada en nombre de Paloma. Había opciones que sonaban como salvavidas hasta que leías las notas al pie. Venta corta, suspensión. Podrías pedirle a un familiar que firme como aval, dijo la banquera mirándome del modo en que la gente mira cuando no quiere mirar. Imaginé atar mi jubilación a un barco que se hundía y sentí el tirón viejo y familiar que las madres aprenden a soportar. Esa noche caminé en círculos por mi departamento. Alfombra beige, cocina ordenada, balcón, donde cultivaba albahaca la mesita junto a la ventana, donde la luz de la mañana hacía que hasta las tazas baratas parecieran elegantes. La independencia vive en lugares así. Vive en el cajón donde guardas estampillas y en el hábito de comprar el cereal que de verdad te gusta. Podía quedarme. Me había ganado el derecho. También podía oír la respiración de Paloma entrecortarse al decir embargo y ver los pies de Mateo metidos bajo mi cobija, confiando en que el mundo fuera suave. La decisión llegó antes del amanecer. Llamé a un agente inmobiliario de confianza. Llamé a la cooperativa de crédito. Llamé a una excompañera que dijo: si vas a hacer esto, hazlo limpio. Pon la casa en un fideicomiso. Protégete. Me dio el nombre de un abogado, el señor Mendoza, un hombre callado con manos cuidadosas, que hablaba en oraciones sin palabras de más. En su oficina creamos el fideicomiso Rivera y redactamos documentos que se sentían pesados y misericordiosos: el acuerdo de compra en nombre del fideicomiso, el enganche de mi jubilación, el seguro que me listaba como dueña única, una simple licencia, permitiendo que Paloma y Mateo vivieran ahí irrevocable si la situación se volvía insegura o abusiva. Metí esa licencia en un archivo y recé por no necesitarla nunca. Vender el departamento dolió de un modo que mi cuerpo entendía. El agente lo arregló para que pareciera menos mío y más una posibilidad, y extraños caminaron apuntando dónde la pintura podía ser más fresca. Empaqué el edredón que cosió mi madre y las 3 buenas ollas, y dejé el resto para una mujer más joven que dijo amar las vistas a las sierras. Liquidé una cuenta de ahorros que había sido mi orgullo callado y cobré 2 bonos que mi padre compró cuando el dinero aún era lento y honesto. Abrí una cajita de terciopelo que perteneció a mi abuela y sostuve el collar de perlas contra mi garganta una última vez. Eran reales, igual que la hipoteca. El día que se cerró la venta de la casa de Paloma, el notario me vio firmar mi nombre tantas veces que dejó de parecer una palabra. Paloma estuvo a mi lado con ojos húmedos apretando mi hombro con gratitud tan fiera que casi me tumba. No sé cómo agradecerte, dijo. Solo quédate con nosotros un rato, hasta que me ponga de pie. Un rato sonaba práctico como un mes extra de invierno, que sabes que acabará. Movimos mis cajas al dormitorio pequeño del fondo. Paloma lo llamó acogedor. Mateo pegó un dibujo en la pared que decía: «Bienvenida, abuela», en letras altas y desiguales. Esa primera noche comimos comida para llevar en la isla y reímos cuando el paquetito de salsa de soya explotó. Recuerdo haber pensado: «Lo haremos funcionar». Recuerdo haber pensado: «Esto es lo que hace la familia». Y luego el tiempo hizo lo que hace cuando no eres cuidadoso con él. Un rato se estiró hasta que las palabras se adelgazaron y se rompieron. La gratitud se desvaneció en expectativa, la expectativa en reglas. En algún punto la historia se torció y yo me convertí en la mantenida. A la gente le encanta una narrativa pulcra. Paloma mantiene a su suegra. Sonaba generoso en fiestas.
Le dejé esa historia porque el orgullo es frágil y porque creí que no me costaba nada. Me dije que lo que importaba era que Mateo tuviera un hogar estable y Paloma pudiera respirar de nuevo. Lo que importaba era que la casa estuviera segura. Pero la verdad está en tinta. Compré el techo bajo el que dormían. Pagué los impuestos que mantenían a la ciudad lejos de su puerta. Escribí cheques para colegiaturas, seguros y las cosas invisibles que hacen que una vida corra sin chirriar. No soy el peso que cargaban. Soy el piso que los mantuvo de caer. La carpeta en la isla es prueba. No la construí por venganza. La construí por amor que aprendió a tener espina. Mañana se abrirá. Y cuando lo haga, la historia se parará derecha y dirá su nombre. La carpeta Manila pesaba más de lo que parecía. No en gramos, sino en años. Contenía el tipo de prueba que no agitas a menos que tengas que la que recuerda cada cheque cobrado, cada cuenta pagada, cada sacrificio doblado, pulcramente en silencio. Después de firmar mi departamento y mudarme a la casa de Paloma, me dije que no llevaría la cuenta. Las madres que cuentan cada peso gastado en sus hijos, rara vez se quedan cerca de ellos. El amor, creía yo, no debería vivir en columnas. Aún así, el hábito es terco. Décadas de contabilidad me habían entrenado a guardar recibos, archivar estados, marcar fechas de vencimiento con un lápiz tan ligero que solo yo lo veía. Al principio eran cositas. Mateo necesitaba una mochila nueva para la escuela. La que compró Paloma se rompió y yo pasé mi tarjeta de débito al cajero mientras ella buscaba cupones. Nadie notó. Luego vinieron las cuotas de excursiones, los copagos del doctor. Luego las cosas más grandes, como la factura de colegiatura de la escuela privada que Paloma presumía a sus amigas. Ella les decía que raspaba y ahorraba para darle lo mejor a Mateo. La verdad era distinta. Cada mes sacaba 15,000 pesos de mi pensión y caminaba al correo para enviar el cheque. Mi nombre no estaba en la pared de donadores de la escuela, pero debería haber estado tallado en piedra sobre la entrada. El seguro vino después. El trabajo de Paloma ofrecía cobertura, pero los deducibles eran altos. Agregué a Mateo a mi plan bajo el fideicomiso y pagué las primas yo misma. Dientes limpios, rayos X, chequeos deportivos, todo facturado a mí, mientras Paloma le decía a los vecinos que estaba manejando bien como mamá soltera. No la corregí. ¿Para qué herir el orgullo cuando el chico volvía así a casa con una sonrisa sana? Los impuestos a la propiedad caían 2 veces al año como fiestas no bienvenidas. Los sobres siempre dirigidos a mí, porque la escritura estaba en mi fideicomiso, no en el suyo. Aún así, Paloma se quejaba con sus amigas suspirando sobre el café, sacudiendo la cabeza. Ser dueña de casa es brutal. A veces no sé cómo sigo. Ellas le palmeaban la mano, admiraban su temple y me miraban con la simpatía reservada para dependientes. Me excusaba para rellenar la tetera antes de que mi cara me traicionara. Recuerdo un día de acción de gracias cuando Paloma se paró a la cabeza de la mesa con una copa de vino. Familia de ambos lados se había reunido, la casa cálida con gravy y risas. «Estoy tan orgullosa», anunció, mejillas sonrosadas. «No ha sido fácil mantener a mamá estos años, pero lo hacemos funcionar, ¿verdad, Mateo?» Él asintió obediente sin entender el guión, pero repitiendo sus líneas. Las cabezas se volvieron hacia mí, admiración suave y compasiva. Sonreí, mejillas ardiendo, manos cruzadas en mi regazo. Nadie preguntó cuánto me había costado sentarme en esa silla. El libro de sacrificios no es solo dinero. Son las tardes que pasé en salas de espera mientras Mateo terminaba práctica, las horas cocinando comidas que Paloma recalentaba y llamaba suyas, las mañanas que me levantaba temprano para doblar ropa antes de que nadie se moviera. Es el jardín que deshiervé el deck, que repinté el horno que mandé arreglar sin anunciarlo. El trabajo, como el amor, se vuelve invisible una vez que se espera. Pero el dinero deja rastro y el mío llenaba cajones. Estados de banco marcados con pagos de colegiatura.
Facturas de seguro selladas pagado en total. Recibos de impuestos agrupados por año. Registros de supermercado donde los totales subían más alto de lo que mi pensión prometía. Se quedaban callados en esa carpeta mi testimonio invisible. Lo que nunca dije en voz alta era esto. Cada sacrificio se sentía como una extensión de amor en el momento. No me importaba dar cuando los ojos de Paloma aún se suavizaban con mi ayuda cuando Mateo aún se acurrucaba contra mí en tormentas. La injusticia solo salió después cuando esos mismos sacrificios se reinterpretaron como deudas que yo debía, en vez de regalos que di. A Paloma le gustaba decir que me mantenía. Lo contaba con el orgullo casual de una mujer sosteniendo una puerta pesada para alguien más. Nunca se dio cuenta de que la base bajo sus pies se había vertido de los ahorros de mi vida. Nunca notó cómo mis hombros se encorvaban un poco más cada año, no por edad, sino por cargar el peso que juraba era suyo. Supongo que parte de mí quería que lo notara. Que un día viera una factura y se diera cuenta de cuyo nombre estaba impreso arriba. Pero nunca lo hizo. El orgullo la mantenía de mirar de cerca y mi silencio le dejó creer. La combinación se endureció en hábito y el hábito se calcificó en verdad, al menos la versión que contaba. Por eso la carpeta importaba. No era venganza, era memoria atada en manila y tinta, prueba de que no había sido una carga sino un andamio. Prueba de que cuando Paloma les decía y a sus amigas que me cargaba, era al revés. Me senté en el escritorito de mi cuarto esa noche, esparciendo los papeles en filas ordenadas. Columnas de números me miraban como viejos amigos firmes y directos. Cada línea susurraba lo mismo. Importaste. Los mantuviste a flote. Solo olvidaron porque les dejaste. Apilé las páginas, las deslicé de vuelta a la carpeta y alisé la solapa. Mañana esos recibos callados hablarían por fin. Y cuando lo hicieran, la casa que Paloma llamaba suya recordaría quién había mantenido sus luces encendidas. La mañana siguiente olía a café y tostadas quemadas. El sol presionaba por la ventana este en una franja limpia a través de la isla de la cocina. Paloma estaba con su teléfono en una mano y una taza en la otra mandíbula apretada, del modo en que se pone cuando ya decidió qué dirá todo el mundo. Entré con la carpeta manila y la puse en la isla entre nosotras. Hizo ese sonido suave de aterrizaje otra vez, pero esta vez no aparté la vista. Paloma tampoco. Mamá, tengo una reunión a las 9, dijo levantando su taza. Si planeas una escena, ábrela, dije firme y calmada. Por favor. Miró hacia el pasillo. Mateo apareció un latido después, cabello húmedo, mochila medio cerrada, mantequilla de maní en el pulgar. Se detuvo al ver la carpeta, luego fingió no importarle. La casa contuvo el aliento. Paloma suspiró para efecto y abrió la solapa. La primera página era gruesa con un sello azul, arriba registrado. Vi sus ojos moverse línea a línea, vi el color en sus mejillas cambiar. ¿Qué es esto?, preguntó, pero su voz había bajado un tono. Es la escritura, dije. Escritura del Fideicomiso Rivera. Fechada hace 3 años. Oficina del Registro de Jalisco. Descripción legal de esta propiedad en la página 2. Volteó la página. La segunda hoja era el certificado del fideicomiso, el que el señor Mendoza tecleó en su papelería pulcra, listándome como fiduciaria y autoridad única. La tercera era el seguro declaraciones de póliza nombrando al fideicomiso como dueño y beneficiario. La cuarta, una tabla ordenada de recibos de impuestos a la propiedad por 3 años cada uno sellado, pagado en total. Paloma tragó saliva. Tú lo armaste, sin decirme. Me pediste que te ayudara a salvar la casa. Dije, esta era la única manera de mantenerlos a ti y a Mateo aquí sin que el banco la tomara. Mi crédito, mi efectivo, mi nombre en la línea. Lo puse en el fideicomiso para protegernos a todos. Mateo se acercó más atraído por la gravedad del papel.
Se inclinó sobre la isla, labios entreabiertos, mientras trazaba fechas con los ojos. «Espera», dijo voz chica para un chico tan alto. «Entonces, ¿la abuela?» «Es dueña». «Lo he sido desde el día que nos sentamos con el notario», dije. «Estabas jugando con la canasta de plumas. Dibujaste una carita feliz en la hoja de registro». Los dedos de Paloma temblaron al llegar al siguiente documento. Este no era grueso ni oficial. Era una sola página con lenguaje simple y la fecha de hoy, revocación de licencia para ocupar. Leyó el primer párrafo, luego la cláusula que citaba, la que decía que la licencia existía a discreción de la fiduciaria, que podía terminarse inmediatamente si la ocupación se volvía insegura o abusiva. Sus ojos se atoraron en las palabras acoso, amenazas o conducta degradante dirigida al dueño. Un músculo se movió en su mejilla. «Esto es ridículo», dijo, pero salió delgado. «Te hemos mantenido. Todos lo saben». Puse 2 páginas más en la pila sin ceremonia, el talón del cheque de colegiatura del mes pasado con mi número de cuenta y el recibo más reciente de impuestos a la propiedad, dirigido al fideicomiso en esta misma dirección de cocina. «Las historias son cómodas», dije. «Los registros son verdaderos». Miró los papeles como si estuvieran escritos en un idioma que solía conocer. «Deberías habérmelo dicho», susurró. «Deberías haber dicho algo antes de anoche». Estuve de acuerdo. «Y tú no deberías haberme dicho que tenía un día para irme de tu casa. No deberías haber dejado que tu hijo me llamara parásito en mi propia cocina». Me volví a Mateo, no unkind. Las palabras importan, igual que las consecuencias. Él miró de mí a la escritura a su madre con fusión, deslizándose en miedo. La tostada en su mano se dobló una franja de mantequilla de maní, cayendo al piso con un plop callado. Nadie se movió para limpiarlo. Paloma levantó la revocación otra vez, como si la tinta pudiera haber cambiado mientras parpadeaba. «¿Qué significa esto?» Siquiera exigió calor fresco subiendo para cubrir lo que se caía. «No nos puedes echar. Somos familia». Significa, dije, que el arreglo que teníamos, el que creé, para mantenerlos seguros ha sido revocado porque se volvió un lugar donde me insultaban y amenazaban. Significa que la licencia bajo la que vivían aquí terminó. «¿Desde cuándo?», preguntó Mateo. «Desde ahora», dije. Encontré los ojos de Paloma y los sostuve. «No necesitas adivinar tiempos, Paloma. Me diste uno ayer». Puso la página con mucho cuidado, como si pudiera explotar. «No puedes estar en serio». Lo estaba. Y dejé que la seriedad se asentara en mi voz. Años de silencio me habían dado una autoridad extraña que había olvidado tener. De hecho, dije, «Ustedes tienen 24 horas para dejar mi casa». El silencio cayó en la habitación como cae la nieve completamente con su propio sonido. Afuera un perro ladró 2 veces, luego lo pensó mejor. El motor del refrigerador se encendió y apagó como si no quisiera interrumpir. Paloma buscó en mi rostro la versión de mí que retrocedería. Ya no la tenía para ofrecer. «¿A dónde se supone que vayamos?», preguntó, y ya no había navaja en ello, solo aire. «No sé», dije honestamente. «Eres joven y capaz. Tienes recursos. Puedes llamar a Javier. Puedes llamar a tu hermana. Puedes llamar a un motel y usar una tarjeta. Lo que no puedes es tratarme como lo hiciste y aún vivir aquí». La voz de Mateo fue un susurro. «Abuela». «Estoy aquí», dije. «No estoy azotando puertas. Las estoy poniendo en sus bisagras. Pueden llevar lo que necesiten. Dejarán las llaves en el gancho. Si necesitan que llame a la línea, no emergencias para programar una vigilancia civil, mientras empacan lo haré». Toqué la carpeta ligeramente. «Pero los papeles no son una serasya, amenaza. Son la verdad. Y la verdad ha faltado en esta cocina por mucho tiempo». Paloma presionó ambas palmas en la isla, luego las dejó caer. Miró la escritura una vez más como si la repetición pudiera disolverla. No lo hizo. 24 horas, dije de nuevo, no más alto, solo más claro.
la misma misericordia que me ofreciste. Nadie alcanzó el café. Nadie mencionó la hora. El primer poder en la habitación no era volumen o ira. Era la gravedad cambiando de vuelta a donde pertenecía. Cerré la carpeta, la deslicé a mi lado, y por primera vez en 3 años me paré en mi propio piso sin disculpa. La voz de Paloma se oía por el pasillo chillona con pánico del modo en que sonaba cuando perdía una discusión en la secundaria. Solo que esta vez no era conmigo con quien discutía. Sí, oficial, es mi casa. Espetó al teléfono. Mi madre está tratando de desalojarnos sin aviso. No puede solo. No, yo soy la que paga las cuentas. Sus palabras salían cortadas, cada una lo suficientemente afilada para cortar el aire. Me senté en la mesa de la cocina, la carpeta manila cerrada frente a mí. Mi café se había enfriado a tibio, pero sorbí de todos modos calmada como el sol de la mañana subiendo por las persianas. Mateo rondaba en la puerta, mochila aún colgando de un hombro. Parecía más chico que ayer, como si la verdad le hubiera quitado unos centímetros de la noche a la mañana. Paloma colgó con un gesto apretado. Luego se volvió a mí, labios presionados delgados. «La policía viene», dijo como anunciando una carga de caballería. «Bien», respondí. «Será más fácil así». No tardó mucho. Una patrulla llegó 20 minutos después. Luces azules apagadas pero presentes. Un hombre alto de unos 40 salió ajustando el ala de su sombrero. Su placa captó la luz al caminar hacia la puerta. Paloma se apresuró adelante, abriéndola antes de que tocara. «Oficial, gracias a Dios», dijo voz, deslizándose de ira a desesperación practicada. «Está tratando de echarnos a mí y a mi hijo de nuestra propia casa». Él escuchó cortés, luego miró más allá de ella a la cocina donde yo estaba. «Señora, ¿le importa si hablo con ambas juntas?» «Por supuesto», dije y señalé la mesa. Paloma se lanzó antes de que él se sentara. «No paga renta, no contribuye. Cree que porque ayudó un poco hace años puede mandar». El oficial volvió su atención a mí. Sus ojos eran firmes, profesionales, del tipo que habían visto demasiadas versiones de la misma historia. «¿Y usted es...?» «Isolda Rivera», dije deslizando la carpeta hacia él. «Fiduciaria del Fideicomiso Rivera. Esta casa está titulada a ese fideicomiso. Aquí está la escritura: recibos de impuestos a la propiedad y la licencia para ocupar que le di a mi nuera hace 3 años. Toqué la última página. Y aquí está la revocación que firmé esta semana». Volteó cada hoja, labios moviéndose ligeramente al leer. La cocina estaba callada excepto por el ruido del papel. Cuando terminó, puso la carpeta con cuidado. «Señorita Vargas», dijo volviéndose a Paloma, «esto no es una situación de arrendador-inquilino. Usted no es rentera. Es licenciataria su derecho a vivir. Aquí existía solo con su permiso. Legalmente ella puede revocarlo». «Lo que ha hecho». Paloma parpadeó fuerte como si las palabras hubieran aterrizado en un idioma que no hablaba. «No es justo», dijo. «Es mi madre. No puede solo. No estoy aquí para decidir». «Justo», respondió el oficial parejo. «Estoy aquí para mantener la paz. Lo que puedo hacer es programar una vigilancia civil mañana, mientras recogen sus pertenencias. Así todos se mantienen seguros y no hay confusión». Mi pecho se aflojó con su frase. «Seguros». Esa era la palabra que no me había permitido pensar. La boca de Paloma se abrió. Luego cerró. Por una vez no tenía réplica lista. Mateo se movió incómodo, ojos saltando entre nosotras, como viendo un juego que ya no quería jugar. El oficial se paró. «Lo pondré en el horario para el mediodía. Tendrán tiempo para empacar esenciales esta noche, y mañana estaré aquí mientras se mudan. Hasta entonces espero que todos se mantengan calmados». Inclinó su sombrero hacia mí al salir. Un gesto pequeño, profesional, pero respetuoso, como si entendiera más de lo que podía decir. Cuando la puerta se cerró, Paloma se giró sobre mí. Su voz se quebró en los bordes. «¿De verdad lo estás haciendo?» Encontré su mirada sin elevar la mía. «De verdad lo estoy haciendo». El silencio se estiró.
Afuera el motor de la patrulla se encendió y se desvaneció por la calle. Doblé mis manos alrededor de mi taza de café ahora frío como piedra. Y por primera vez en años sentía algo más firme que agotamiento. No triunfo, no venganza. Solo la confianza callada de una mujer que sabía que tenía la ley, los papeles y finalmente a sí misma. Al mediodía del día siguiente la patrulla del oficial estaba de vuelta en la entrada, ronroneando como un testigo callado. El sol era afilado del tipo que hace que cada borde del mundo parezca más duro de lo que es. Paloma y Mateo se movían por la casa como una tormenta, azotando cajones, jalando perchas, tirando zapatos a maletas abiertas. Cada sonido llevaba el mismo mensaje. Mira lo que nos estás obligando a hacer. El oficial se recargó en el cofre de su auto con brazos cruzados mirando sin expresión. Su presencia hacía el aire más estable. Adentro me paré en el pasillo, manos entrelazadas frente a mí, oyendo el caos desenredarse de habitación en habitación. Mateo bajó las escaleras, primero una bolsa golpeando contra su espalda. Sus ojos saltaron hacia mí, luego lejos, mejillas sonrojadas, con una vergüenza que no estaba listo para nombrar. Empujó la puerta saliendo a la luz del día, donde el oficial lo señaló hacia la banqueta. Paloma siguió con 2 maletas pesadas y la furia practicada de alguien ensayando su caso para un público. «Esto es una locura», murmuró. «Después de todo lo que he hecho por ti, mamá. Después de todo lo que he sacrificado». Dejó las maletas con fuerza suficiente para hacer temblar el piso. No respondí. Había aprendido que el silencio a menudo hace más trabajo que las palabras. Cuando la última carga se apiló en la banqueta, Paloma se paró en la puerta con la mano en el marco. Su voz se quebró no con ira esta vez, sino con ese tono resbaloso que usaba cuando quería algo. «Mamá, no puedes hacer esto. Somos familia». La palabra aterrizó como si se suponía que me rompería. Por años lo había hecho. No hoy. Encontré sus ojos. La familia no se trata como parásitos. Su boca se abrió. Por un momento pareció joven otra vez, como la adolescente que azotaba su puerta después de que le dijera no. Luego sus hombros cayeron. Se volvió. El oficial dio un paso adelante, calmado y firme. «¿Ya ves?», preguntó. Paloma las sacó de su bolso, las dejó tintinear en el gancho junto a la puerta y caminó pasando por él sin otra palabra. Mateo subió al asiento del pasajero de su auto. Paloma azotó la puerta del conductor, encendió el motor y el Honda traqueteó por la calle una maleta, rebotando en la cajuela con cada vuelta de las ruedas. La patrulla los siguió hasta que desaparecieron en la esquina. Y luego no hubo nada. No voces, no pasos, nadie corrigiendo cómo doblaba toallas o cuándo usaba la televisión. Solo silencio. Cerré la puerta suavemente detrás de mí. Por primera vez en 3 años sonó como libertad. El silencio duró más de lo que esperaba. No crujió en soledad, ni resonó como un pasillo vacío. Se asentó en las paredes como algo que la casa había esperado exhalar. Me paré en el vestíbulo, mano en el marco de la puerta, oyendo el silencio como un himno. Empecé con la cocina. Los gabinetes, siempre cerrados porque estantería abierta parece desorden, se abrieron bajo mis manos. Los dejé así, frascos y tazas, sonriéndome como testigos. La máquina de café prohibida, una bestia cromada elegante que Paloma decía que no sabía usar. Siseó obediente cuando presioné sus botones. Pronto, el aire se llenó con el olor oscuro y rico de un latte que vertí en mi propia taza astillada. Sabía mejor que nada de lo que me habían permitido. De ahí me fui a la sala comedor. Por 3 años me habían empujado al rinconcito del desayuno, la mesita chica para comidas rápidas. La larga mesa de roble había sido mía una vez comprada, en años de horas extras en el hospital. Pero Paloma la reclamó como su dominio. Saqué la silla de la cabecera, me senté y esparcí el periódico matutino por la superficie pulida. Mis manos descansaron planas contra la madera. Por un momento me sentí más alta de lo que había sido en años. La casa se abrió a mí paso a paso.
Levanté cortinas que habían estado cerradas para que los vecinos no miren. La luz corrió por la alfombra, atrapando motas de polvo en sus brazos. Subí y abrí el closet de blancos, donde las toallas de invitados habían estado escondidas, y pasé las manos por la tela gruesa que me habían prohibido tocar. Saqué una y la llevé a mi cuarto retando a las paredes a objetar. Ninguna lo hizo. Por la tarde el lugar olía a pulidor de lavanda y café fresco. Mi espalda dolía agradablemente no por encogerme en rincones, sino por moverme libre reclamando espacio. La libertad necesitaba compañía. Encontré el número de la señora López escrito dentro de un viejo libro de recetas. Vivía 2 puertas abajo una mujer con ojos cuidadosos y risa cálida que siempre saludaba cortés, pero rara vez se quedaba a platicar. Paloma no alentaba visitas. Cuando contestó su voz, sonó sorprendida. «Isolda, todo bien. Todo perfecto», dije sorprendiéndome con lo verdadero que se sentía. «Vienes a cenar esta noche nada fancy, solo guisado y compañía». Hubo una pausa. Luego calidez corrió por la línea. «Me encantaría». Esa noche puse la mesa comedor con la vajilla buena que había estado empacada en el garaje. Velas parpadeaban contra la ventana. La señora López llegó con un platito de galletas de almendra y juntas llenamos la casa con conversación y los sonidos cómodos de tenedores en platos. Por primera vez en años las paredes no se sentían cerrándose, se sentían escuchando. Y me di cuenta mientras nos servía un segundo vaso de vino. No era solo mi casa de nuevo, era mi vida de nuevo. Mi dignidad puesta en la cabecera donde pertenecía. La mañana después de que la señora López vino a cenar, llevé la carpeta manila a la sala comedor, la larga mesa de roble que era mía de nuevo. Esparcí su contenido por la madera pulida del modo en que solía poner libros de cuentas, en mi oficina filas ordenadas, todo visible, nada escondido. Los recibos contaban una historia más honesta que la memoria. Cheques de colegiatura cada uno con mi número de cuenta. Arriba 15.000 pesos al mes para la academia que Paloma presumía en el trabajo. Estados de seguro, salud dental, auto, todos pagados de mi cuenta. Facturas de servicios selladas pagado. En total supermercados sumados en cantidades más altas de lo que mi pensión debería permitir. Recibos de impuestos a la propiedad por 3 años cada uno con mi nombre. Pieza por pieza el mito se desenredó. Paloma les había dicho a amigos que me mantenía. Estos papeles decían lo contrario. Mostraban cómo yo había mantenido el techo sólido, las luces encendidas, el agua corriendo, los dientes del chico sanos, las puertas del aula abiertas. Cada recibo era un acto callado de amor que Paloma confundió con debilidad. Apilé los talones de colegiatura juntos y pensé en Mateo. A pesar de todo, aún tenía 15, aún impresionable, aún capaz de elegir qué historia sobre su abuela creer. No podía borrar lo que dijo en la mesa de la cocina, pero podía decidir cómo se veía su futuro. Así que tracé un plan del modo en que solía trazar presupuestos en el hospital, firme pero justo. Los pagos de colegiatura continuarían, pero no como caridad invisible. Serían parte de un fideicomiso educativo, escrito en mi testamento. Los términos eran simples, mantendría sus calificaciones, me trataría con respeto y se mantendría responsable. Si fallaba en algo, los pagos pararían tan pulcramente como habían empezado. No era venganza, era estructura, del tipo que enseña a un joven las consecuencias sin azotarle la puerta para siempre. Reuní los archivos de seguro después. La póliza de auto de Paloma, la cobertura de salud de Mateo. El plan dental, todo había drenado de mis cuentas mientras ella les decía a vecinos que apenas raspaba para su familita. Los mantendría por ahora, pero solo bajo las mismas condiciones. Honestidad, responsabilidad, respeto. Por primera vez en años no sentía que estaba limpiando el desorden ajeno. Sentía que ponía líneas en un mapa límites, donde solo había culpa. Cuando terminé, apilé los papeles en 3 montoncitos ordenados,
lo que ya había dado, lo que aún proveería y lo que ya no permitiría. Me recargué en la silla de cabecera y descansé mis manos en la madera. La habitación estaba callada, excepto por el zumbido tenue del refrigerador. Me golpeó entonces que había convertido las mismas herramientas que Paloma usó contra mí, silencio, obligación, culpa, en algo más firme. Un registro, un plan, prueba de que el amor podía tener espina. Los recibos ya no eran secretos metidos en cajones. Eran un libro de sacrificios, sí, pero también un plano para el futuro. Para Mateo, para mí, para una casa que al fin empezaba a sentirse como hogar. Era tarde por la tarde cuando oí el toque. No el timbrazo apresurado que Paloma siempre usaba, sino un ritmo tentativo desigual. Abrí la puerta y encontré a Mateo parado solo, mochila colgada de un hombro, ojos saltando a la calle como temiendo que alguien lo viera. ¿Puedo entrar?, preguntó. Su voz había perdido el aire de grandeza que llevaba esa mañana cuando me llamó parásito. Ahora era suave, casi más joven. Me hice a un lado. Entró demorándose en la entrada como si la casa pudiera rechazarlo. Lo siento, soltó. Por lo que dije, por todo. Lo estudié. La disculpa era apresurada, nerviosa del modo en que los chicos cran para un examen que saben que ya reprobaron. Señalé la mesa comedor. Nos sentamos uno frente al otro, la misma mesa donde había esparcido los recibos. Las disculpas son fáciles. Mateo, dije bajito. El respeto es el trabajo. Se inmutó, pero no apartó la vista. Lo sé. Mamá siempre lo hacía sonar como si tú solo. Se detuvo masticando las palabras. Como si no fueras parte de verdad. Pero sé mejor. Lo sé. Solo... Su voz se quebró y por un segundo fue el chico que solía acurrucarse a mi lado, con libros ilustrados. Tomé aire. Si quieres que las cosas cambien entre nosotros, tiene que ser más que palabras. Necesitamos reglas. Simples. Asintió rápido, agradecido por dirección. Saqué un bloc de notas del cajón del tipo que usaba para balancear presupuestos. Primera regla. Honestidad. No más fingir. No más esconder lo que he hecho o lo que has visto. Estuvo de acuerdo. Segunda, no insultos. Ni de ti, ni de tu madre, ni de nadie que quiera ser bienvenido aquí. Sus mejillas ardieron. Ok. Tercera, reconocimiento. Cuando ayudo lo nombras. No tienes que alabarme, solo reconocer la verdad. El silencio puede ser más cruel que gritar. Tragó y se inclinó adelante. Puedo hacerlo. Lo haré. Escribí las reglas en mis letras bloque pulcras y deslicé la página hacia él. La leyó una vez. Luego sacó una pluma de su mochila y firmó su nombre como si fuera un contrato. La vista me sorprendió, el nombre de mi nieto en tinta bajo mi escritura, atándonos a algo nuevo. Cuando levantó la vista, sus ojos estaban húmedos. Extraño cómo era antes, abuela, cuando hacías hotcakes y no importaba si derramaba jarabe. Cuando animabas en mis partidos de fútbol, aunque perdiéramos. Mi garganta se apretó, pero mantuve la voz firme. Esas cosas no se han ido, Mateo, pero ahora dependen del respeto. Sin él, no volveré. Asintió fuerte, como tratando de anclar la promesa dentro de sí. Luego dobló el papel con cuidado y lo metió en su mochila. Cuando se fue, la casa no se sintió vacía. Se sintió posible. Como si la reconciliación no fuera una puerta azotada, sino una entreabierta con cautela. Y tal vez, solo tal vez, el chico al que canté para dormir aún estuviera adentro esperando cruzar de nuevo. No le tomó mucho a Paloma reagruparse. 2 semanas después de que ella y Mateo se mudaran, llegó una carta por correo certificado. La dirección de retorno era un despacho de abogados en el centro, logo en relieve, el tipo de papelería hecha para intimidar. Me senté en la mesa comedor, abrí el sobre con un cuchillo de mantequilla y leí. Paloma reclamaba lo que llamaba un interés equitativo en la casa. Las palabras de su abogado me pintaban como una madre dependiente cuyas contribuciones habían sido nominales mientras Paloma, según la carta, había cargado el peso de la propiedad.
Era casi impresionante cómo había reescrito la historia tan rápido. Llamé al señor Mendoza. Contestó en ese tono firme suyo, el que me hacía glad de haber escuchado la recomendación de mi excompañera hace 3 años. «Trae la carta mañana», dijo. «Revisaremos juntos». Su oficina olía ligeramente a cuero y libros viejos. Hojeó las reclamaciones de Paloma, labios torciéndose en las esquinas. «Intentará mediación», dijo. «No tiene reclamo legal, el título está con el fideicomiso, pero abogados a veces apuestan a la intimidación. Sabe que odio el conflicto», admití. «Entonces les daremos hechos en vez de miedo», dijo. La fecha de mediación vino en un paquete grueso con instrucciones de horario. Dormí mal la noche anterior, el tipo de sueño inquieto, donde ensayas conversaciones en la oscuridad. Al día siguiente, me puse la misma chaqueta azul marino que usé el día que se firmaron los papeles del fideicomiso. Se sentía como armadura. La sala de mediación era beige y sosa, diseñada para mantener temperamentos nivelados. Una mesa rectangular en el centro. De un lado, Paloma y su abogado, cabello liso, traje afilado. Del otro, el señor Mendoza y yo. Paloma evitó mis ojos, pero su voz fue firme cuando empezó. La mantuve por años. Está tratando de quitarme la casa de abajo. Puse sudor, proveé comestibles. Yo, Mendoza, deslizó una carpeta por la mesa. Adentro, recibos de impuestos a la propiedad con mi nombre, cheques de colegiatura de mi cuenta, pólizas de seguro listándome como dueña. La escritura, dijo Mendoza, calmado, tocando el documento registrado, ha estado en el fideicomiso de la señora Rivera desde 2020. El enganche vino de su cuenta de jubilación. La hipoteca es suya. Cada pago de impuestos, cada factura de seguros suyos. El supuesto apoyo corre al revés. El abogado trató de pivotear. Pero interés equitativo. Vivió ahí, mejoró la casa, creó valor. Mendoza no elevó la voz. Simplemente sacó una hoja impresa de mensajes de texto que Paloma me mandó el año pasado. Mensajes donde me llamaba carga, donde amenazaba con ponerme en un asilo si no me callaba, donde reclamaba la casa como suya aunque la escritura dijera lo contrario. La mediadora, una mujer de mediana edad con ojos amables, leyó la página en silencio. Cuando levantó la vista, su expresión era fresca. «Este caso parece directo. A menos que haya documentación adicional, veo pocos fundamentos para interés equitativo». El abogado de Paloma se inclinó hacia ella susurrando urgente. Su cara se sonrojó. Luego palideció. Presionó los labios ojos saltando a mí con algo entre ira y pánico. No me regodeé. Solo doblé mis manos en la mesa firme como piedra. Por una vez, el peso de la prueba no era mío para cargar. Era de ellos. La mediadora puso una nueva fecha para discusión final. «Nos reuniremos en 2 semanas», dijo. «Mientras tanto, sugiero que ambas partes consideren un acuerdo». Nos paramos. El abogado de Paloma reunió sus papeles rápido, pero Paloma se demoró mirando la escritura una vez más, como si pudiera obligarla a cambiar. No lo hizo. Al salir, Mendoza se inclinó cerca. «Luchará, pero su caso es sumo. Prepárate. Las próximas 2 semanas pueden ponerse ruidosas. Ruidosas podía manejar. Había vivido en silencio demasiado tiempo. Después de la mediación fui a casa y esparcí los papeles por mi mesa comedor otra vez. Por años me había dicho que dejaría todo a Paloma y Mateo. Se sentía automático. ¿Quién más había? Pero mirando los recibos y la escritura, la evidencia de cómo mis sacrificios se habían torcido en deudas, me di cuenta de una verdad distinta. La herencia no era sobre sangre, era sobre valores. Al día siguiente llamé a la oficina del señor Mendoza. Su asistente, una mujer de voz suave llamada Carla, me agendó para la semana siguiente. «Trae cualquier testamento viejo o documentos de herencia que tengas», dijo. Casi reí, no había muchos. Solo un testamento simple redactado años atrás, cuando aún creía que la familia nunca se volvería cruel. Mendoza escuchó mientras lo exponía. «Quiero cambiar todo», le dije.
Mateo tendrá un fideicomiso para educación, pero con condiciones respeto, honestidad y calificaciones decentes. Si las cumple, recibe apoyo. Si no, el fideicomiso termina. Mendoza asintió anotando notas pulcras en un bloc amarillo. Es ejecutable. Haremos los términos claros. Y el resto, dije voz apretándose, va a caridades que ayudan a mayores maltratados por sus familias. Lugares que proveen vivienda, consejería, dignidad. Quiero que lo que viví importe para alguien más. Por un momento la habitación estuvo callada, excepto por el rasguño de su pluma. Luego levantó la vista. Eso no es castigo, señora Rivera. Es legado. Exhalé lento el tipo de aliento que deja tu cuerpo más ligero. De vuelta en casa me senté en el porche con una taza de té y lo pensé. Esto no era venganza. Venganza habría sido cortar a Paloma y dejar nada más que amargura a mi paso. Lo que hacía en cambio se sentía distinto. Más fuerte. Alineaba lo que poseía con lo que creía que el respeto debe ser mutuo, que el amor sin dignidad no es amor, que nadie debería desaparecer dentro de su propia familia como yo lo había hecho. El sol se hundió bajo lavando el jardín en ámbar. Imaginé a Mateo como el chico que solía ser corriendo por aspersores riendo a luciérnagas. Tal vez el fideicomiso le diera chance de encontrar ese chico de nuevo, de crecer en un hombre que valora gente, en vez de usarla. ¿Y si no? Entonces al menos las piezas de mi vida, la casa, los ahorros, los años de trabajo, irían a ayudar extraños que necesitaban a alguien que creyera en ellos. Esa noche metí el borrador del testamento en la carpeta manila con el resto. No se sintió como armadura esta vez. Se sintió como una brújula. Por primera vez en mucho tiempo sabía exactamente hacia dónde iba. 2 semanas después, me encontré caminando de vuelta a la misma sala de mediación beige, la diseñada para mantener temperamentos planos. Las persianas medio bajadas, el café en la esquina rancio. Paloma ya estaba ahí tamborileando el pie bajo la mesa a su abogado, susurrándole como un coach antes de un juego perdido. El señor Mendoza deslizó mi silla para mí. Luego abrió su carpeta de cuero. «Empecemos», dijo. Su voz era calmada, firme como siempre, y yo la igualé con silencio. Paloma empezó rápido. Puse años de trabajo. Mantuve la casa corriendo yo. Mendoza levantó una página. Recibos de impuestos a la propiedad. Luego otra. Cheques de colegiatura. Luego las pólizas de seguro, todas selladas con mi nombre. Los apiló pulcramente uno tras otro, hasta que la mesa parecía menos un argumento y más una contabilidad. La mediadora, la misma mujer con ojos amables pero afilados, se inclinó adelante. «Señorita Vargas, la documentación es clara. El título legal descansa con el fideicomiso. Su reclamo por interés equitativo no tiene soporte». El abogado de Paloma intentó un último ángulo. «Pero seguro podemos negociar algo, no puede dejar a mi cliente con nada». Mendoza dobló sus manos. «Estamos dispuestos a acordar. La señora Rivera no perseguirá reembolso por los años de servicios, colegiatura y mantenimiento que cubrió. A cambio, la señorita Vargas acuerda vaciar todos los reclamos a la propiedad. Y importante, asistir a 6 meses de terapia y una clase certificada de responsabilidad financiera». La cabeza de Paloma giró hacia él. «¿Qué? Eso no es. Es el único camino adelante», interrumpió la mediadora gentilmente. «Esto evita litigio. Protege a todos». Su abogado se inclinó más cerca, susurrando con ceño. La cara de Paloma ciclaba ira, luego incredulidad, luego algo más cerca de miedo. Finalmente tomó la pluma. Su mano tembló, pero la tinta aún se extendió por la página letra por letra, atándola ya a los términos. Cuando puso la pluma, la habitación se quedó quieta. No sonreí, no me regodeé. Solo reuní mis papeles, los apilé de vuelta en la carpeta manila y me levanté. «Gracias», dije a la mediadora, a Mendoza, incluso al silencio que siguió. Al salir oí al abogado de Paloma murmurar algo sobre fechas de cumplimiento y horarios de cursos. La voz de Paloma era baja, tensa,
ya no afilada para cortar el aire. Por primera vez en años sonaba menos como oponente y más como alguien dejado a reconing consigo misma. En la banqueta afuera, el aire otoñal se sentía fresco y honesto. Mendoza metió el acuerdo en su maletín y me dio un pequeño asentimiento. Compuesta dijo: «Así se gana sin perderse uno mismo». Asentí de vuelta aferrando la carpeta a mi pecho. La victoria no se sentía como trompetazo. Se sentía como caminar firme con tu dignidad intacta. Los meses que siguieron se movieron más gentiles de lo que esperaba. Donde me había preparado para tensión, había en cambio un ritmo callado, del tipo de pulso constante que no notas hasta que te lleva. Mateo fue la primera señal. Empezaría a pasar después de la escuela, a veces con la excusa de dejar algo, aunque nunca había nada en sus manos. Al principio rondaba cerca de la puerta incierto si era bienvenido. Pero poquito a poco se quedaba más ayudándome a llevar bolsas del supermercado del auto, sacando malas hierbas de los arriates, preguntando si aún hacía hotcakes los domingos. Cuando llegó su primera boleta ese otoño apareció sosteniéndola como ofrenda. «Puros 10. Levanté las cejas. «Eso es un cambio», dije. Sonrió avergonzado pero orgulloso. Pensé que si pagas la escuela debería valerla. No fueron las calificaciones mismas lo que me movió, aunque fue el respeto debajo, el reconocimiento que no me había dado antes. Los sábados empezó a venir con amigos. La primera vez me preparé para vergüenza lista para ser escondida otra vez, como en su cumpleaños 13. En cambio, abrió la puerta de par en par. «Esta es mi abuela», anunció jalándome adelante. «Hace las mejores galletas que probarán». Los chicos asintieron ya alcanzando el plato que había puesto, y uno preguntó si le enseñaría la receta. Reí el sonido sorprendiendo en mis propios oídos. El jardín se volvió nuestra aula. Juntos cavamos en la tierra plantando bulbos de otoño. Preguntaba sobre suelos, sobre vida, sobre por qué guardaba fotos viejas en el estante. Escuchaba del modo que no antes, hombros ya no pesados con desdén. Le mostré cómo podar rosas, cómo atar vides de tomate, cómo la paciencia importaba más que la fuerza. Lo llamó la clase de ciencia de abuela, y por una vez, la palabra abuela aterrizó suave y plena, no afilada. Una tarde mientras guardábamos herramientas, dijo bajito: «Me alegra que no te rindieras conmigo». Lo miré más alto ahora, pero con el mismo destello de niñez en los ojos. «El respeto es el trabajo», le recordé. «Y lo estás haciendo». No era perfecto. Algunos días aún se erizaba como cualquier adolescente. Pero la diferencia estaba en cómo volvía, en cómo asumía sus errores. Vi al chico que acuné para dormir creciendo en un joven que podría llevar más que mis lecciones adelante. La casa una vez, pesada con silencio y amargura, empezó a zumbar otra vez. No con reglas de paloma, sino con risas de la cocina, botas embarradas dejadas en la puerta y el olor de galletas enfriándose en el mostrador. Por primera vez en años la esperanza no se sentía ingenua. Se sentía como plantar bulbos en octubre, confiando que florecerán en primavera. Era jueves por la tarde cuando sonó el timbre. No el zumbido apresurado que Paloma ponía grueso, sino un solo toque suave e incierto. Me limpié las manos en un trapo de cocina y fui a la puerta medio esperando un vecino o quizás un amigo de Mateo. Pero era Paloma. Estaba en el porche con brazos envueltos apretados sobre el pecho sin maquillaje, cabello recogido en una coleta simple. Sus ojos estaban bordeados de cansancio, pero no brillaban con ira como solían. Por primera vez en años parecía menos adversaria y más hija insegura de ser bienvenida adentro. Mamá dijo bajito: «Podemos hablar», dudé estudiando su cara. La vulnerabilidad puede parecer mucho a la actuación cuando se ha usado como arma. Pero lo que vi no era teatro, eran nervios crudos e un familiar. Me hice a un lado. Entró a la sala pausando para absorber las cortinas que había abierto, las fotos que puse de vuelta en las paredes.
la mesa comedor puesta como me gustaba. «Se ve diferente», dijo suave. «Se ve como tú». Nos sentamos. Jugó con un hilo suelto en su manga, luego tomó un aliento tembloroso. «He estado viendo a alguien, una terapeuta, doctora Martínez. Se especializa en relaciones familiares». Dio una risa nerviosa. «Probablemente dirías que debería haberlo hecho hace años». No respondí, solo dejé que llenara el silencio. No me di cuenta hasta hace poco cuánto de lo que hice era por miedo continuo. Después de que papá se fue, viví aterrorizada de que todos los demás se fueran también. Así que hacía que la gente me necesitara. Y luego les resentía por ello. Pausó, ojos húmedos. «Contigo fue peor, porque cuando me cuidaste, cuando salvaste la casa, me sentí chica. Como niña otra vez, y en vez de estar agradecida lo volteé contra ti. Me convencí de que tú eras la dependiente de mí. Así no tenía que enfrentar cuán dependiente era yo en realidad». Su voz se quebró. Presionó sus manos a sus ojos. Suena tan torcido diciéndolo en voz alta. Pero es la verdad. Las palabras colgaron pesadas entre nosotras. Por años había esperado siquiera un atisbo de reconocimiento. Y ahora aquí estaba, no envuelto en excusas, sino crudo. Me recargué midiendo mi respuesta. Parte de mí quería espetar. ¿Y qué se supone que haga con eso ahora? Pero otra parte, la cansada más vieja, simplemente se sentó con la honestidad. Bajó las manos. No puedo deshacer lo que dije, lo que le hice creer a Mateo. Pero puedo decirte que lo veo ahora. Te veo a ti. Y lo siento. No solo siento que me atraparas en mentiras. Siento las mentiras mismas. Siento la crueldad. Siento el miedo que te eché porque no podía enfrentar el mío. La sala estaba callada excepto por el tic del viejo reloj en la repisa. Estudié a mi hija, de verdad la estudié, y vi a alguien que no había visto en mucho tiempo. No la mujer pulida y defensiva que me había encerrado en un dormitorio del fondo, sino la niña que solía meterse en mi cama durante tormentas. No era perdón, no aún. Pero por primera vez, su voz llevaba peso que creía. Y eso pensé era un comienzo. Paloma se sentó frente a mí, ojos rojos, manos apretadas en su regazo. Por años había anhelado oír las palabras que acababa de decir. Ahora que estaban aquí no me sentía vindicada tanto como firme. «Creo que estás intentando», dije con cuidado. «Pero el perdón no es un interruptor que pueda encender. Es trabajo. Si quieres un lugar en mi vida habrá términos». Su barbilla se levantó ligeramente cautelosa. «¿Qué términos?» «Respeto, cambio sostenido, límites. Los conté como ítems en un libro de cuentas. No más insultos, no más reescribir la historia para tu orgullo. Me tratas como igual, no como carga. Y lo pruebas no solo por una semana o un mes, sino con el tiempo». Asintió lento, tragando duro. «Puedo hacerlo. Veremos», dije. «Esta casa es mía, pero si también es hogar para ti depende de lo que construyas de aquí». El viejo reloj ticó en el silencio que siguió. Parecía más chica de algún modo, no en derrota, sino en humildad. Eso era nuevo. Después, cuando se fue, salí al deck. El cielo se estiraba amplio, rayado en oro y rosa, el jardín abajo zumbando con grillos. Las tablas bajo mi silla se sentían sólidas mías. Mateo subió los escalones de un salto agitando un sobre. «Abuela». Su sonrisa partió su cara. «Entré al programa de verano de ingeniería de la UNAM. Voy». Lo abracé, el papel crujiendo entre nosotros. Su excitación era real, viva, sin carga de las sombras que una vez nublaron esta casa. Cuando se apartó, sostuve la carta un momento más, dejando que su peso se asentara. Era más que aceptación a un programa. Era prueba de que el cambio era posible, que el respeto podía crecer, donde el descuido una vez vivió. Mientras el sol se hundía detrás de la sierra, pensé en las lágrimas de Paloma, en la sonrisa de Mateo, en la carpeta manila que una vez fue mi escudo. «Amor sin respeto es explotación», susurré al aire de la tarde. «Y nunca lo aceptaré de nuevo».
El jardín se mecía en el crepúsculo, el futuro abriéndose como una puerta que cruzaría en mis propios términos.